Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andres, the China WrestleMania! Hulkamania is running wild. My God, what a It's not the world is watching. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto, y bienvenidos a The Time Is Now, un podcast oficial de Stanley Podcast presentado por mi persona, por Sandro Meco, que hoy os trae un programa poderoso, vamos a decir poderoso. Muchas veces cuesta encontrar las palabras para definir el programa que os voy a ofrecer, que os voy a dar. En este caso es fácil, es un programa poderoso. ¿Por qué? Siempre hablamos de las semanas, que si ha sido una semana importante para la WWE, que si las cosas están cambiando, que si se acerca WrestleMania y el panorama no para de cambiar. Y esta semana ha sido prueba de ello. Pero es que, chicos, os lo avisé. La semana pasada lo dejé claro. Había mucha controversia, porque sé que había mucha controversia, sobre el hecho de que el podcast de la semana pasada fuese sobre The Miz, fuese sobre el primer reinado de The Miz. Y yo sé que hubo gente que dijo, Sandro, espérate. No me esperé. No me esperé y gracias a Dios que no lo hice, porque este lunes en Raw pasó esto. Lashley got to be thinking hard. There it is. Hard lock. The hard lock. It is cinched in. Center of the ring, nowhere to go. Amazing tapping. The reign of the Almighty is upon us. Just like that. Here is your winner by submission, and the new WWE Champion, Bobby Lashley. Y eso que Miz lo intentó. No fue una, no fue dos, sino a la tercera. En el tercer intento, Bobby Lashley por fin consiguió un combate, diríamos, legal con The Miz, aunque desde mi punto de vista el segundo combate era legal, pero por fin Bobby Lashley consiguió ese combate con leñadores contra The Miz por el título de la WWE, y la verdad es que fue un paseo, fue una absoluta exhibición. Lashley no se dejó nada y Miz, bueno, es que no tuvo ningún tipo de ofensiva y por tanto tenemos nuevo campeón de la WWE, Bobby Lashley, por fin tras 16 años en el negocio, o al menos 16 años con sus idas y sus venidas, por fin es el campeón absoluto de la empresa de Vince McMahon. Yo no sé cómo habréis visto esta consecución por parte de Lashley. Es verdad que lo comentaba mucha gente, muchísimas superestrellas han reaccionado favorablemente al hecho de que Bobby Lashley por fin sea campeón, pero perder el título como lo ha perdido The Miz está feo. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo tengo la responsabilidad de deciros cómo lo he visto yo, y está feo. El propio Lashley, de hecho, se declaraba fan de The Miz en una entrevista posterior a la consecución de este campeonato. Lashley decía que The Miz es una pieza fundamental en la WWE, ha sido además ampliamente alabado por parte del equipo de la WWE, por parte de las superestrellas. Lo hablábamos la semana pasada, unas superestrellas que en un principio le rechazaron y que finalmente han acabado aprovechando y dando gracias por su valía. The Miz ha hecho su trabajo correctamente, pero es verdad que hay muchas cosas en cuestión. No solo la credibilidad de The Miz como superestrella, que obviamente está claro que el destino de The Miz en WrestleMania no es otro que enfrentarse a Bad Bunny, pero ya hay que pensar también en lo que vale, en lo que cuenta el maletín del Money in the Bank. Que si primero lo tiene Otis, que si después de un juicio de lo más raro Miz consigue este maletín, que si lo canjean, pero al final resulta que no, porque ha sido Morrison, por fin lo consigue canjear bien, consigue el título y lo pierde a la semana siguiente. Vince, o quien sea el que esté al cargo de estas decisiones, hay que pensarse por qué hemos pasado de un Edge que aguantó durante todo un año este maletín hasta convertirse en campeón de la WWE y dar un vuelco total a su carrera,
a The Miz. Que lo comentábamos, es verdad que quizá ahora no era el momento, pero The Miz se merecía un campeonato mundial, lo reivindico desde aquí, The Miz se merecía un campeonato mundial y la forma en la que lo ha perdido está fea. Pero esto está en el pasado. Iba a decir que vamos a hablar de ahora, pero este programa no trata de eso, trata de volver al pasado para poder entender lo que está ocurriendo. Así que vamos a centrarnos. Bobby Lashley es el nuevo campeón de la WWE. Este viaje, el viaje para poder conseguir este título, ha sido largo, lo comentábamos. 16 años le ha costado a Bobby Lashley conseguir el mayor título dentro de esta empresa, en un viaje que la verdad ha tenido de todo. Si algo estamos sacando en claro en este podcast es que las estrellas parece que no nacen, sino que se acaban forjando, que tras una derrota y otra derrota y otra derrota en sus vidas, finalmente esa victoria consigue llegar. Y quién sabe, si al menos en el caso de Bobby Lashley, propulsarles hasta el estrellato. Vamos a retroceder entonces hasta el año 1976, porque es la historia, es el comienzo de la historia del Todopoderoso. Bobby Lashley representa, yo creo, al menos, un símbolo de patriotismo claro. Creo que es un símbolo de Estados Unidos fácilmente apreciable. Obviamente tienes a los John Cenas de turno, pero Bobby Lashley también representa a esa otra América que al final ha consolidado al país de las barras y las estrellas como, ahora mismo, de momento, la potencia mundial. Sin embargo, el nombre es curioso. Cuando piensas en Bobby Lashley, sí, es súper americano, pero su nombre real no era ese, como el de muchas superestrellas por otra parte. Su nombre real era Franklin Roberto Lashley. Este buen hombre nació en Kansas, en el municipio de Junction City, el 16 de julio de 1976. Un hombre que sobre todo ha estado muy apegado a una cosa desde su infancia, y es el ejército de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? El padre de Bobby Lashley era sargento, pertenecía a las fuerzas aéreas del ejército de Estados Unidos, y de hecho Lashley tiene 3 hermanas mayores. Una de ellas sigue activa en esta fuerza aérea de los Estados Unidos de América. Por tanto, la tradición militar siempre ha estado muy en la cabeza de Bobby Lashley. Y así, precisamente por las idas y venidas de las familias que tienen algún militar en las Fuerzas Armadas, así es como Bobby Lashley se empieza a acercar al wrestling. Hasta ese momento, Lashley estaba centrado en lo que muchos adolescentes están centrados en Norteamérica, en el fútbol americano, en llegar a la NFL y convertirse en un quarterback de turno, o un running back de turno, o un jugador de la NFL que consiga jugar en la mejor liga de fútbol americano del mundo. Sin embargo, mientras su padre estaba en el Fort Riley, en la base de Fort Riley, Lashley fue al instituto de ese municipio en concreto. Y ahí, en lo que sería su 7th grade, conoce una alternativa a este fútbol. De hecho, una alternativa que practicaría en un principio en esos meses que no está dedicado al fútbol americano, y esa alternativa es el wrestling. Y el caso es que a Lashley esto le mola. Desde un principio, la disciplina, la fuerza, la potencia, la agilidad venían de serie con Lashley. Es un hecho que Lashley se iba a acabar dedicando a algo que tuviera que ver con los deportes. La NFL no es un deporte que precisamente rechace estas habilidades, más bien al contrario. Creo que Lashley podría haber tenido un futuro en la NFL, sin embargo, él pensó que el wrestling sería mejor. Y cuando hablo de wrestling, no hablo de momento de lo que es la WWE, hablo de lo que los americanos llaman wrestling, que nosotros llamaríamos lucha grecorromana, este tipo de lucha practicada en institutos e universidades norteamericanas. Y es ahí donde él tendría el primer contacto. Un contacto espectacular por otra parte, porque acabaría yendo a la Universidad de Missouri. Ahí se convertiría en campeón en 1996, 1997 y 1998, campeón nacional de wrestling. Y después, por si fuera poco, se uniría a un programa de clase mundial, de atletas de clase mundial, para volver a ganar
más títulos. No sería suficiente, se acabaría yendo a una universidad militar donde además volvería a ser campeón, ganaría un oro y una medalla en el Consejo Militar Internacional de Deportes. Lashley era un tío ambicioso, a pesar de que esto habían sido grandes logros, él quería más. Y cuando te dedicas a hacer la lucha grecorromana, el objetivo está claro, lo sabemos con gente como Kurt Angle, por ejemplo. El objetivo está claro y son los Juegos Olímpicos. Estábamos cerca en ese momento, en esos momentos de los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004 y Bobby Lashley lo tenía claro, quería competir ahí, quería representar a su país en la cita olímpica por excelencia. Sin embargo, intentando clasificarse para este equipo de Estados Unidos, Lashley presencia un robo en un banco y cuando se iba a esconder para evitar ser, digamos, una víctima del tiroteo que se estaba produciendo en ese momento, tiene la mala fortuna de que se lesiona la rodilla, una lesión que requiere cirugía, que requiere una operación y finalmente provoca que Lashley tenga que dejar el mundo del wrestling. Al menos en cuanto a lucha grecorromana se refiere, porque es que si hay algo que la WWE nos ha demostrado es que si en un deporte no estás hecho para triunfar, la WWE sí te lo puede permitir, pese a que traigas lesiones de por sí. Un ejemplo claro de esto es el enterrador. Ya lo sabemos, el enterrador jugaba al baloncesto, quería ser jugador en la NBA, pero sin embargo precisamente una lesión de rodilla le obliga a dejar el baloncesto universitario y acaba fichando por la WWE. Y bueno, el resto es historia. Es verdad que las carreras del enterrador y Bobby Lashley no son comparables, pero sí que es verdad que la WWE siempre se ha mostrado como esa segunda oportunidad, esa segunda ventana para poder acceder a un futuro decente en el mundo de los deportes, más que decente de hecho, y Lashley la aprovecha. Y así llegamos al año 2005. Debut of Bobby Lashley, who is indeed the real deal. Look at this guy. 6'3", 273 pounds. The words of my grandmother, God rest her soul, Maranda me. Look at this guy, he's an animal. Con 29 añitos, Bobby Lashley por fin debuta en la WWE, porque sí que es verdad que había estado en esta promoción que mucha gente ha considerado como cantera, Ohio Valley Wrestling, de donde han salido superestrellas como John Cena, Batista o el propio Brock Lesnar. Y Bobby Lashley había estado allí hasta que finalmente, en 2005, debuta en SmackDown. Era un debut muy esperado por parte de la directiva, porque la WWE acababa de perder a Brock Lesnar y Vince era listo. Vince sabía que un talento como Brock Lesnar era clave para lo que él tenía en mente en esta era del Ruthless Aggression, en esta era en la que tratábamos de dejar atrás lo que había sido la era Attitude y ahora buscábamos nuevos iconos para poder dirigirnos a la siguiente era. Teníamos a gente como John Cena, teníamos a gente como Batista, pero el haber perdido a Brock Lesnar era un golpe duro, era un golpe que le dolió mucho a Vince McMahon y él vio desde un primer momento que Lashley era ese perfil. Venía del mundo del wrestling, era un hombre, bueno, creo que es obvio para todos aquellos que hayamos visto a Bobby Lashley, era un armario empotrado y encajaba muy bien en el perfil. De hecho, yo creo que Vince de verdad esperaba que en muy poco tiempo Lashley fuera campeón mundial. Lamentablemente sabemos que no ha sido así. Pero Vince tenía clara su visión. Llega por tanto el 23 de septiembre de 2005 y Bobby Lashley debuta en SmackDown. Un debut que además se gestiona muy bien por parte de los comentaristas que están subidos totalmente en el barco de Vince McMahon y empiezan ya a decir que Bobby es The Next Big Thing, precisamente. Es como lo siguiente a The Next Big Thing. Entonces, era mucha presión la que Lashley tenía que soportar en ese momento y es verdad que Vince, pese a tener esa visión, quiere tomárselo con calma. El primer gran compromiso que tiene Lashley es la batalla entre SmackDown y Raw del Survivor Series de 2005, donde iba a representar a la marca azul en el equipo de Batista y se conseguiría clasificar, sí, pero sería la primera persona en ser eliminada. Es verdad que ya había mostrado mucho de su poder, que había ejercido, por ejemplo, muchos de sus movimientos a Carlito, pero sin embargo, por una garra de Kane, finalmente acabaría siendo
eliminado. Pasa Survivor Series, el siguiente evento grande es el Royal Rumble. Lashley se quiere clasificar para esto, lo consigue, pero sin embargo, Kane se vuelve a cruzar en su camino, esta vez acompañado de Big Show. Eran por ese momento los campeones por parejas y Lashley es eliminado del Royal Rumble. Por tanto, en casi sus 5 primeros meses, Lashley tiene 2 grandes oportunidades, pero Vince no tiene prisa. Vince decide simplemente mostrar un poco al mundo de lo que es Bobby Lashley para que con el tiempo pudiera dar ese paso adelante. Pasa el Royal Rumble y Lashley se va a por JBL. Sí que es verdad que hasta este momento Lashley había sufrido una serie de derrotas, pero con un condicionante. Todas estas derrotas se habían producido en combates que no eran un 1 contra 1. Sin embargo, llegamos a No Way Out 2005 y Lashley pierde contra JBL, eso sí, debido a una interferencia de un hombre que se cruzaría mucho en su camino. My name is Finlay, and I love to fight. Sedme sinceros, ¿hace cuánto no habías escuchado esa música? Pues sí, Finlay se dedicaba a esto. Es verdad que consiguió un reinado como campeón de los Estados Unidos, pero Finlay se dedicaba a esto, a tocar las narices, es lo que hacía. Finlay nunca, lamentablemente, llegó a ser campeón mundial, tuvo este breve reinado como campeón de Estados Unidos, pero dentro de la WWE no hizo más. Por lo tanto, ¿cuál era su misión? Pues esa, tocar las narices. Por una interferencia de Finlay, Lashley pierde este primer combate y le deja tocado, porque además tendrían un feudo estos dos colosos en SmackDown, y el punto álgido de este feudo sería un combate de leñadores precisamente que ganaría Finlay. Entonces nos estamos acercando a WrestleMania y de momento Bobby Lashley no ha tenido ninguna victoria importante, no ha tenido ningún momento importante. En WrestleMania 22 la cosa no parece mejorar demasiado, porque cuando piensas en Money in the Bank puedes pensar en superestrellas, no sé, como Jeff Hardy, como CM Punk, como The Miz. Gente, no estoy obsesionado con The Miz, lo prometo, pero gente que, en definitiva, no tiene, al menos las actitudes que tiene Bobby Lashley, no tiene el cuerpo que tiene Bobby Lashley. Sin embargo, en una batalla real de última oportunidad, Lashley consigue pasar a este Money in the Bank y la verdad es que pasa sin pena ni gloria en una batalla que acabaría ganando Rob Van Dam. Una nueva oportunidad para Lashley, el torneo del Rey del Ring. Las rondas van pasando y Lashley consigue derrotar a todos y cada uno de sus oponentes hasta que llegamos a las finales en Judgment Day. Unas finales a las que, recordemos, consigue llegar después de haber derrotado a gente como Mark Henry y el propio Finlay. Por fin Lashley consigue derrotar a Finlay y le queda una superestrella que Bad Bunny conoce bien porque era Booker T, que se convertiría, para alegría del cantante de reggaetón, en el Rey del Ring. Por lo tanto, de nuevo, una nueva oportunidad, Lashley puede dar un paso adelante. Es verdad que parece que la escalada ya ha comenzado, porque esta vez Lashley sí ha ido avanzando. No es que haya sido, como habíamos dicho en Survivor Series, el primer hombre eliminado, sino que ahora, por fin, consigue llegar a una final, pero se queda corto. Por esto, precisamente, entraría en un feudo con lo que Booker llamaría el Rey y su corte. Una corte compuesta por él mismo, la reina Sharmell, que es su esposa, recordemos, en la vida actual, en la vida real, por William Regal y por Finlay de nuevo. Finlay no se va, sigue ahí tocando las narices, especialmente a Lashley en esta ocasión. Y por fin, tras meses de duda, por fin, en un enfrentamiento contra JBL, Lashley consigue el campeonato de Estados Unidos. ¡Sí! ¡Al fin! Bobby Lashley es campeón de los Estados Unidos. Claro que sí, finalmente lo ha hecho, finalmente ha derrotado y ha probado que todos aquellos que estaban en su contra estaban equivocados. Bobby Lashley es campeón de los Estados Unidos y pierde el título 2 meses después. 2 meses después, y os he hecho el spoiler. ¿Contra quién? Contra Finlay. Finlay consigue derrotar a Bobby Lashley y deja al de Kansas, que de hecho es curioso porque dicen que es de Kansas, pero él siempre se ha declarado de Colorado. Derrota de todas formas a Bobby Lashley y gana este campeonato de Estados Unidos y deja
a un Lashley en entredicho. Y sobre todo con muchas dudas en su cabeza. Por fin consigue un logro, por fin consigue un campeonato y lo pierde 2 meses después con su némesis. Quiero decir, a ver, podría ser peor el haber ganado un campeonato y perderlo una semana después de 3 combates, pero yo no voy a ser quien para hablar de eso. Lashley compite en ese año, en su último trayecto por SmackDown, por el campeonato de los pesos pesados. Parecía, ¿vale? Un poco lo que ha pasado este año, ¿no? Dejamos el campeonato de Estados Unidos a un lado y nos vamos a por el campeonato grande, que en este caso es el campeonato de los pesos pesados y el campeón es Ray Booker. O sea que tiene mucho sentido que Bobby Lashley gane el campeonato y precisamente a Ray Booker, ¿no? Pues no. Bobby no gana, vuelve a perder, el Ray Booker retiene, acabaría perdiendo el título meses después contra Batista y de nuevo Bobby Lashley se queda sin rumbo. Y muchas veces dicen, al menos los expertos en la materia, que cuando no tienes rumbo, tienes que tomar decisiones extremas. Pues así es, el idilio en SmackDown no había funcionado, la ECW era parte ahora sí de la WWE y era un buen territorio, salvando las distancias por supuesto, pero era como NXT, era un buen territorio de desarrollo para ver qué superestrellas estaban listas para ascender al roster principal y cuáles no, salvando las distancias os decía, porque sí que es verdad que ECW estaba considerada como lo que era NXT en un comienzo. Eso, la cantera, vamos a ver si estas superestrellas que no tienen rumbo aquí funcionan y con este giro quizá les podemos traer de vuelta. Ahora por supuesto NXT es otra marca absolutamente diferenciada, con algunos de los mejores talentos en el planeta y desde luego ya no se percibe como si NXT fuese esa cantera. Por tanto, Lashley llega a ECW y va directo a por el oro, esta vez sí. Ha competido por el campeonato de los pesos pesados, no va a bajar el listón. En ECW solo había un campeonato, el campeonato de la ECW, y se iba a jugar en una estipulación complicada. No solo que se jugara en la cámara de la eliminación, sino que además iba a ser, hasta el momento, la única cámara de la eliminación extrema. Se acercaba December to Dismember, el campeonato de la ECW estaba en juego, Lashley entraba en su primera cámara de la eliminación, y la bestia parda hace esto. Here we go. One. Up there. Oh, the spear. Come on. 2. The winner of this match and new ECW World Champion, Bobby Lashley. Sí, ahora sí. Lo del título de Estados Unidos había sido una prueba, todas esas derrotas en el Royal Rumble, en el Money in the Bank, en Survivor Series, todo eso era una prueba. Finalmente Bobby Lashley es el campeón de la ECW y para mí es el mayor logro, bueno, sin ninguna duda yo creo, es el mayor logro que realiza en este primer viaje, en esta primera etapa. Lashley gana el campeonato por tanto de la ECW y lo retendría hasta 2007, de hecho, porque esto fue en diciembre de 2006, pero lo retendría durante 2007 hasta llegar a un evento del que os hablaré más tarde. De momento Lashley es campeón y se consigue encumbrar como uno de los campeones más dominantes que ha tenido ECW. ¿Por qué? Bueno, una razón básica, una razón característica es porque venció a otro gran campeón, otro hombre de muy buen físico, un hombre al que ahora la WWE no termina de estar contenta con él porque se ha ido a la competencia. Hablamos de Big Show. Big Show era un campeón que parecía imbatible en ECW y finalmente Lashley consigue derrotarle, algo que para su carrera por fin prometía un cambio. Y efectivamente los contendientes van pasando. Big Show, Rob Van Dam, Test, Hardcore Holly, Kenny Distra, Mr. Kennedy, todos ellos van cayendo. Y la ECW se le empieza a quedar un poco pequeña. Es verdad que Lashley llevaba apenas, ¿cuánto? ¿3-4 meses? Llevaba ese periodo de tiempo, ese breve periodo de tiempo en ECW y el mundo ya empezaba a percibir que la ECW se le estaba quedando pequeña a Lashley. Y por eso el de Colorado comienza a hacer apariciones en otros shows. Uno de ellos es en Monday Night Raw, donde estaba pasando una cosa peculiar. Si os acordáis de Chris Masters, en 2007 Chris Masters se creía absolutamente invencible. Y no por la cuestión de combate, sino porque tenía un movimiento, el Master Lock, que era
un movimiento de sumisión que creía que era absolutamente irrompible. De hecho, iban pasando las semanas y él lo que hacía era simplemente retar a una superestrella cada semana que viniese del ring, recibiese este Master Lock y se pudiera escapar. Muchas superestrellas lo intentaron, pero las semanas iban pasando, como decíamos, y no conseguían este desafío. Todo esto hasta que llega el 19 de marzo de 2007 y cuando Masters está esperando en el ring a su siguiente contendiente, bueno, pues pasa esto. I think business just picked up. The ECW champion, Bobby Lashley. Lashley's got to reach down and find it somewhere. Is there some more? Yes! Yes! Wait a minute! Lashley is the first man to bring the Master Lock. Of the Master Lock Challenge, the ECW World Champion, Bobby Lashley. Lashley vuelve a hacer historia. Es cierto que esto no es un logro tan importante como ganar un campeonato, pero ya es una llamada a la puerta de Raw de decir, que quizá SmackDown se ha equivocado, que quizá soy un talento que tiene que estar o en Raw o en SmackDown, que eran las dos marcas tops de la WWE en ese momento. Se acercaba a WrestleMania 23 y es verdad que como campeón de la ECW, especialmente en esa época, tu combate no solía tener mucho prestigio y por ello el propio Vince, que era uno de sus mayores valedores hasta ese momento, decide organizar algo de lo que hemos hablado ya en estos podcasts, que es la batalla de los billonarios. Es sencillo, dos billonarios, Vince McMahon y el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cada uno de ellos elige a un luchador, a un componente de la estructura de la WWE, una superestrella de la WWE, y estos dos se enfrentan. El wrestler que gane hace que su millonario gane y que el otro sea rapado, se quede calvo en plena WrestleMania. Con todas las televisiones, con todas las cámaras apuntándole directamente a él. Bueno, Vince hace esta elección. Because the man who represents me is none other than the Samoan bulldozer, Umaga. Y Donald Trump hace esta. I want to introduce him, ECW World Champion, Bobby Lashley, folks, my man. Por tanto, está todo listo. Bobby Lashley, Umaga, WrestleMania, la batalla de los billonarios. Lashley consigue derrotar a Umaga en un gran combate en el que, por cierto, el árbitro especial invitado era Stone Cold Steve Austin. Digamos que no un gran amigo de Vince McMahon, al menos en cuanto a las historias se refiere. Y Lashley consigue ganar el combate y darnos uno de los mayores sonidos que cualquier aficionado de la WWE puede apreciar. The great mysteries of life has just been discovered. It was Mr. McMahon's real. Sí, Lashley lo consigue, Vince es rapado en directo, Vince se queda calvo en directo, Trump gana esta batalla, pero de nuevo, si algo nos ha enseñado la historia es que no está bien tocarle las narices a tu jefe. Vince en ese momento se embarca en una cruzada y no es otra que hacer que la vida de Bobby Lashley sea absolutamente miserable. Se acerca a Backlash y él lo que quiere hacer es ser campeón de la ECW, algo que consigue después de haberse metido en un combate, un handicap 3 contra 1 en el que estaban él, su hijo Shane McMahon y Umaga por el campeonato de la ECW. Un combate que además tiene mucho interés porque después de dos saltos, después de dos dives de Umaga, Lashley se lesiona de verdad. Lashley tiene una lesión legítima que sin embargo no requería una cirugía y por tanto permitió a Lashley seguir luchando por el campeonato de la ECW. En Judgment Day, Lashley consigue ganar de nuevo en un handicap, esta vez, pero no consigue ganar el campeonato y finalmente en One Night Stand, uno de los eventos especiales y más reconocidos de la ECW, Lashley recupera el campeonato de la ECW pese a interferencias de Shane McMahon, lo que decíamos, de Umaga y no olvidemos de su manager Armando Alejandro Estrada. Tenía que decir eso, ya está, me queda a gusto. Vale. Llegamos al momento, uno de los momentos también clave más importantes de Lashley en esta primera etapa en la WWE. Llega el draft de 2007 y el destino de Lashley iba a cambiar para siempre. Lo habíamos dicho.
ECW se le había quedado pequeña a Lashley y por eso en el draft los directivos deciden que Bobby Lashley vaya a Raw, que vaya a la marca top de la WWE para competir por el campeonato de la WWE. Y de hecho es algo que no le costaría demasiado. Lashley tuvo que renunciar al campeonato de la ECW por esto de cambiar de marcas, algo que se ha hecho en algunos drafts y en otros no. En este caso sí, el año siguiente no se haría, pero este año sí, fantástico. Y compite en Vengeance en un combate en el que también están Mick Foley, Randy Orton, el Rey Booker, que también estaba ahora en Raw, dos conocidos que volvían a encontrarse, y por supuesto el campeón John Cena. Por tanto, Vengeance Night of Champions 2007, Cena consigue retener el campeonato de la WWE, pero la gente empieza a ver algo, empieza a ver una rivalidad que bien podría dar mucho de qué hablar dentro de la WWE. Y así es, en el propio Raw de después de este evento, Lashley se consigue convertir en el contendiente número 1 para el campeonato de la WWE después de ganar un torneo de Beat the Clock. Por tanto, se acercaba, hablamos de que Lashley era uno de los, digamos, símbolos norteamericanos más apreciables que podrías tener en ese momento, y se acercaba, este era el panorama, se acercaba The Great American Bash, el evento americano por excelencia de la WWE. El campeón, John Cena, típico prototipo americano, y en el otro lado, Bobby Lashley. Ambos directamente con un pasado muy ligado al ejército, ambos muy diligentes, ambos muy fuertes y ambos con posibilidades serias de ser las grandes superestrellas de la WWE. John Cena ya lo era desde 2005, pero Lashley lo podía ser. Por tanto, se acerca The Great American Bash y llegamos a un combate que de hecho está muy promocionado por parte de la WWE. Antes del combate tenemos un segmento en el que leyendas como Ric Flair, Stone Cold Steve Austin y tantos otros opinan sobre este combate. O sea que de verdad se creía que este combate era un equivalente a lo que ahora mismo podría ser un Roman Reigns, Drew McIntyre, un Cena Batista en su momento. De verdad se creía que este combate era el combate. Sin embargo, llegamos a The Great American Bash y atención, porque esto es curioso, es una rivalidad que se construye. Es una rivalidad rara porque se construye entre dos face y la WWE no cambia eso. No cambia eso, veremos a ver. Ya lo comentamos en No Beats Allowed la semana pasada. Veremos a ver qué hacen con Sasha y con Bianca. Vuelvo a esto, llegamos a American Bash. Lashley parece que tiene por fin esa oportunidad para ser el gran campeón de la WWE, para ser ese icono dentro de la empresa. Y sabéis el resultado, Lashley pierde. Campeón y contendiente se dan la mano después del combate. Y ahora ya sí, después de esto, todo iba a cambiar. La noche siguiente, Lashley finge en una derrota con Mr. Kennedy que ha sido lesionado por el propio Kennedy. Así al menos lo dictamina la historia de la WWE. Pero este tiempo se utiliza para que Lashley pueda tener esa operación que necesitaba, que ya sí necesitaba en su cuerpo después de la lesión de 2006. Y vale, está bien, era un parón, habías estado en lo más alto, podías haber llegado incluso más alto aún, pero era un parón necesario para que él recargase pilas y volviera. Todo guay, excepto que no volvió. Lashley lo tenía claro, y así de hecho lo dijo Jim Ross, que Lashley se veía en lo más alto y pensaba que le habían faltado al respeto en muchas ocasiones. A ver, motivos tenía. Es verdad que si te veían tan alto, si de verdad creían que podías ser el gran icono de Raw, hombre, la construcción no es mala. Al final sí eres campeón de los Estados Unidos, eres campeón de la ECW, te has pegado con el jefe. Quizá American Bash, The Great American Bash, hubiera sido un gran momento para que Lashley fuera campeón mundial. Sin embargo, había un problema, porque si entendemos esta perspectiva, también hay que ver la otra y ver si podemos entenderla también. Vince, habíamos dicho, pensaba que Bobby era del perfil de Brock Lesnar, y en efecto lo era, con una gran diferencia, al menos en la mente de Vince, entre la bestia y entre el todopoderoso. La gran diferencia es que, según Vince, a Lashley le faltaba personalidad. Es algo que todos los que sois y los que somos, de hecho, aficionados de Cesaro, lo tenemos grabado a fuego en el corazón. Él le falta personalidad. El hecho de que Cesaro no sea campeón, no importa. Estamos bien. Pero para Vince ese era el impedimento. Y eso que era una superestrella construida por y para este negocio, al menos en la mente de Vince. Pero
Él consideraba que a Lashley le faltaba personalidad, que no se terminaba de manejar bien con el micro y que por tanto no iba a llegar a este estatus de superestrella. Sin importar si entiendes más esta postura de Vince o la postura de Bobby Lashley, sí que hay un hecho que está claro y es que Bobby decide no volver y abandona la WWE. Finalmente, este abandono se produciría cuando su contrato expiró el 4 de febrero de 2008. Se había especulado mucho sobre si podía regresar en No Way Out 2008. Finalmente será Big Show quien lo haría. Sobre sería en WrestleMania 24 y no fue el caso tampoco. Después de esto, Lashley decide irse a otras compañías, se va a AAA, pero sobre todo el siguiente gran paso es TNA, donde está un año hasta que finalmente decide dedicarse a las artes marciales mixtas. Un idilio que no le terminaría de convencer y que finalmente le haría regresar durante otro año más a TNA, un lugar donde por cierto se encontraría con MVP, pero esto no terminaba de llenarle. El éxito en la UFC no le había llegado, TNA no terminaba de ser lo mismo que la WWE y por fin, después de la noche de WrestleMania 34, una noche en la que recordemos está ahí Bad Bunny, Bobby Lashley regresa. No way. Yes way! Bobby Lashley is back! Bueno, y el resto es historia. Un campeonato intercontinental, una historia barra boda con lana, un campeonato de los Estados Unidos y finalmente sí, el momento que habíamos dicho en el principio de este programa, el campeonato de la WWE. Yo no sé si tú apoyabas a Lashley, apoyabas a Miz, no apoyabas a ninguno, pero sí que es verdad que después de esta historia y después de todo lo que ha tenido que enfrentarse Bobby Lashley, quizá tiene sentido que sea campeón de la WWE. Sí, de hecho yo creo que el debate está ahí, no en que sea campeón, sino en cómo lo ha perdido Miz. El caso es que ahora Lashley es campeón, The Hurt Business tiene todo el oro, porque lo contamos obviamente a MVP, aunque quién sabe, ojo a ese reinado de MVP de nuevo como campeón de los Estados Unidos, que en su momento fue muy icónico. Dicho esto, nos acercamos a WrestleMania y todo parece indicar que Lashley y McIntyre van a ser dos partes de la ecuación. Desde mi punto de vista, ya lo comentamos, falta mínimo una, que parece que va a ser Sheamus, especialmente después de este combate que hemos visto en Monday Night Raw, un combatazo entre los dos amigos y gladiadores. Y falta preguntarse, además, sería un cierre de círculo precioso que el cuarto contendiente en este combate fuese Brock Lesnar, fuese ese hombre al que constantemente han comparado a Bobby Lashley. Qué bonito sería, Lashley desde luego quiere a Lesnar, lo dijo desde un principio y lo mantiene. Qué bonito sería ver a Brock Lesnar contra el hombre al que se le comparó, que no dio la talla en su momento, pero que ahora es campeón. Y es que muchas veces la vida es así, muchas veces esto consiste en que peleemos, en que vayamos adelante a pesar de que el mundo no nos lo ponga fácil, en que vayamos derribando puertas y que entendamos una cosa, que muchas veces lo importante es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado y entender que nuestro tiempo no nace así porque sí, sino que nuestro tiempo puede llegar en cualquier momento, en cualquier instante, y es que para Bobby Lashley al menos, the time is now.